Bienvenidos y bienvenidas a la clase sincrónica número 3 de esta materia que hemos llamado Introducción a la Biblia o Introducción Académica al Estudio de la Biblia. El tema que nos convoca el día de hoy es bastante más complejo de lo que una sola clase es capaz de abordar. Por lo menos, por eso mis expectativas tratan de ser realistas, porque si uno quiere cumplir ciertos objetivos académicos o pedagógicos sobre todo, académicos uno dispara nomás, pero pedagógicos es difícil meterle mucho a la fuerza. O sea, uno puede sentarse y comenzar a lanzar información, pero a lo bestia, y como consecuencia terminar aturdiendo con el contenido en vez de hacerlo digerible. De hecho, si alguno de ustedes le echó un vistazo al video del profesor Finkelstein, saben a lo que me refiero. Esos son 40 y tantos minutos de información tras información. Ahí en ese video hay información para un curso completo, no porque se vaya a decir más lento, sino porque todos los datos que va lanzando, que son un montón de datos, esos requieren en un estudio académico sentarse e ir analizándolos uno a uno, ir desarmando el asunto, porque hay cosas que uno tiene que entender antes para entender lo que él dice. Pero bueno, eso es un ejercicio, nos llevaría mucho tiempo. Mis pretensiones del día de hoy son más aterrizadas. Me interesa que consideremos desde la información y la evidencia material que tenemos la verosimilitud del relato del Éxodo. ¿Ok? Vale la pena reforzar el hecho de que estamos hablando de propuestas académicas que vale la pena considerar desde el mundo confesional, pero que no necesitan, y quiero ser muy tajante en esto no necesita ser abrazado de forma automática. ¿Ok? Esto no es un asunto, ustedes en ningún sentido son vasijas que llegan a un salón de clases esperando ser llenadas. No. Nosotros, así como yo me aproximo críticamente al contenido que entrego, ustedes también tienen que aproximarse críticamente al contenido que reciben de mí o de cualquiera. Yo estoy muy consciente de que mucha de esta información posiblemente ya está en la cabeza de más de algunos de ustedes, ¿ok? Y también estoy consciente que a lo mejor va a haber alguna información que puede ser nueva. El asunto para mí, y perdón que haga esta introducción un tanto larga, para mí el asunto no se trata de tener la información. La verdad que hoy día vivimos en una era de la información está ahí. No se trata de tener la información, sino de ver cómo es que esa información la cruzamos, por ejemplo, con nuestras ideas teológicas, cómo la asimilamos, cómo la hacemos útil dentro de nuestro ejercicio intelectual y ministerial, también en muchos de sus casos. Entonces, ese es el asunto. No solamente que esté el dato, el tema es cómo yo proceso el dato. Hablemos sobre algunos detalles que tienen que ver con la composición y la autoría del libro que contiene el Éxodo, porque nosotros podemos hablar del Éxodo como fenómeno historiográfico o como relato fundacional y del Éxodo como libro. Vamos entonces al libro que contiene la narración del éxito. Éxodo. Esperamos que esta clase sea un éxito, pero no era esa la idea. El segundo libro del Pentateuco, que lleva, por supuesto, el mismo nombre de este evento migratorio, el libro del Éxodo. Vamos para allá entonces. En la versión de los 70s, los nombres de los libros de la Torá están basados en una interpretación de los traductores, que de alguna manera pretenden explicar el contenido del libro. Así, el libro, por ejemplo, que habla de los orígenes y de la creación, se llama Génesis, porque es una interpretación que se da al libro, porque Génesis significa precisamente eso, el origen. Éxodo, salida, Levítico, que está relacionado con el servicio levita, Números por los censos que están ahí, Deuteronomio, que es una palabra compuesta, deutero, ¿cierto? Segundo, nomio, ley. Y entonces, ¿qué encontramos en Deuteronomio? Un recuento de la historia de Israel en el desierto y la repetición de la ley. Hay un segundo registro de la ley que primero se había dado en libros anteriores.
En la Biblia hebrea, el criterio para asignar los nombres es otro. ¿Ok? Y esto tal vez cae dentro de un paraguas bastante general. Lo que estoy diciendo ahora seguramente es conocido por muchos de ustedes. Acá esto se llama, de acuerdo a la primera palabra, la primera frase compuesta que comienza el libro. Y ahí tienen los ejemplos de cómo es que está organizado, ¿cierto?, el material de la Torá o del Pentateuco, como lo clasificaríamos nosotros desde el mundo cristiano. Fuera de eso, los textos son prácticamente idénticos en la versión judía y en la versión cristiana. Solo hay algunos detallitos por aquí y por allá, pero básicamente es lo mismo. No obstante, hay una forma adicional con la que se puede llamar a este grupo de textos, y esta es la colita que quiero tirar para introducir el tema. La forma en que se pueden llamar a este grupo de textos no solamente es la Torá, no solamente es el Pentateuco, también se le puede llamar la ley de Moisés. Y esto nos hace tener que preguntarnos por la autoría de los libros. Y aquí viene la pregunta, ¿cierto? ¿Es posible hoy, en pleno siglo XXI, sostener la autoría mosaica para ese grupo de libros? Porque durante siglos nadie cuestionó que la Torá había sido obra de Moisés, porque la tradición judía así le llamaba, la ley de Moisés. De hecho, los cristianos le sumamos a esto que Jesús reconocía la autoría de Moisés. Pero que no se nos olvide que Jesús es judío. Y perdón que me meta un poquito en teología aquí, no es la idea. Pero lo que los cristianos pasamos por alto muchas veces es precisamente de que el Jesús de los evangelios es humano, condicionado a las afirmaciones culturales de su tiempo. Esto no es una clase de cristología, obviamente, obviamente, pero a veces se nos pasa por alto. Nosotros muy concentrados en el Jesús divino, se nos pasa de que Jesús, como Dios encarnado, es humano. ¿Okay? Entonces, volviendo al tema, consideremos la pregunta en pantalla. ¿Es posible sostener una autoría mosaica? ¿Cuáles son las bases en las cuales se cimenta afirmar que Moisés es el autor de estos textos? Aparte, ¿cierto?, de la tradición, o aparte de la repetición constante de generación tras generación, que son los libros de Moisés. Entonces, permítanme analizar brevemente los pilares sobre los que se sustenta esta afirmación, para luego entonces proponer algo diferente. Ok, tenemos evidencia textual, algo de evidencia textual. Usualmente cuando uno se acerca a un libro de la Biblia, y en general a cualquier libro, sobre todo cuando uno va de forma crítica, una de las primeras cosas que uno busca para establecer una teoría de autoría es la evidencia interna de los libros. Es decir, ¿qué dice el mismo libro del autor? ¿Lo identifica? ¿Hay referencias directas? ¿Se presenta el autor? No solo encontramos presentaciones de autor en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Se presenta Pablo, se presentan otros que escriben. Hay una introducción. Uno puede decir, hay una evidencia interna, luego uno puede cuestionarla y todo eso, pero por lo menos uno dice, aquí hay una evidencia interna, que va a ser sometida, por supuesto, a juicio, pero ahí hay. En pantalla tenemos un puñado de versos de la Torá, que muestran a Moisés en la labor de escriba. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Tenemos otro que dice, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Moisés escribió los lugares de partida conforme al viaje por mandato de Jehová. ¿Ok? No son los únicos textos. Hay un montón de otros textos más que tienen el mismo tenor. Hay muchos más. ¿A qué me refiero con que están dentro del mismo tenor? Me refiero a que y esto es lo curioso, por favor aquí, máxima atención para que entiendan cuál es el argumento. En estos textos, y en los otros que he omitido, pero que están en el mismo formato, se referencia a Moisés en tercera persona. Se referencia a Moisés. O sea, no dice, por ejemplo, el texto, yo recibí del Señor,
o escribí luego de mi encuentro con Yahvé en la montaña. Eso sería primera persona. Acá hay una tercera persona indicativa. Se está hablando de Moisés como un otro que hace tal o cual cosa. La redacción muestra que alguien se está refiriendo a Moisés, no muestra a Moisés refiriéndose a sí mismo como el autor. O sea, hay una evidencia de que hay una acción de registro, más no del registro que estábamos leyendo nosotros. Alguien podría estar pensando, oye, pero la Biblia muchas veces habla, y en otros libros de la Biblia, de la ley de Moisés. En un montón de otros libros se menciona la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Y Jesús mismo señaló a Moisés como su autor al hablar de la ley de Moisés. Ok. Si alguien está pensando eso, es perfectamente comprensible, es válido, es parte de los argumentos. Claro que sí. Pero consideren lo siguiente. Consideren esto. Si la tradición le asigna una autoría a un grupo de textos y esa tradición proviene, es mediada por la estructura religiosa, por los que administran el texto, esa tradición se va a preservar. Todas las tradiciones que se preservan y que se transforman en una identidad para un pueblo son mediadas por estructuras de poder. No me estoy refiriendo a estructuras de poder en un sentido negativo, simplemente son estructuras de poder. Lo gubernamental, lo religioso, sobre todo en el mundo antiguo, lo religioso es parte de una estructura de poder. Si la estructura de poder me dice, estos son los textos y esta es la ley de Moisés, y así se transmite para abajo, así va a ser. Ahora, este tipo de declaración le provee, por supuesto, unidad al texto. Y a la gente que lo recibe, le provee, por supuesto, un relato fundacional, que es tremendamente útil y beneficioso para la identidad de la nación y la identidad de la religión. En el caso de Jesús, hablemos un poquito, si bien esto no es cristología, pero hablemos un poquito. Jesús es judío y bebe de esa tradición. Y desde la teología, ya una afirmación confesional, la encarnación afirma el total anonadamiento de la divinidad en Jesús. Es decir, cuando leemos de Jesús, no estamos leyendo de Dios jugando a ser humano o montando un show que nos haga creer que es humano, pero que en todo momento mantiene sus cualidades divinas intactas con solo hacer así. Lo que leemos en los evangelios es que Jesús se somete a las limitaciones de la humanidad y desde esa humanidad nos muestra a Dios. Y al hacerlo, se transforma en el verdadero ejemplo de que nosotros también podemos vivir la vida de Dios. Porque si solamente es Dios jugando a ser hombre, entonces no hay ningún ejemplo a seguir, porque tú y yo no tenemos esa cualidad, solo tenemos la cualidad humana. Entonces, eso es materia de teología, no de ciencias bíblicas, pero necesito decirlo porque yo sé que son los argumentos que cuando uno empieza a hablar de este tema, empiezan a surgir. Lo que podemos decir es que aparte de la tradición, no existe evidencia interna ni externa contundente que nos muestre a Moisés como autor de la Torá, aparte de la tradición. Y esto es un consenso amplio en el mundo de la academia, tanto de académicos cristianos, como de la academia judía, como incluso de los no confesionales. Es un consenso amplio. Pero ojo, yo no quiero empujar argumentos al punto de hacerlos inamovibles, porque la falta de evidencia, escúcheme bien, la falta de evidencia no significa evidencia de ausencia, ¿ok? O la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Entonces corresponde, no solamente que yo diga, no hay de esto, tiene que ser lo otro, no, corresponde que argumentemos, por supuesto, desde el otro lado. Entonces veamos algunas de las objeciones para hablar acerca de una autoría mosaica. La primera y más popular de todas, y creo que en la clase anterior yo lo mencioné, es
que la Torá cuenta la propia muerte de Moisés. Y ahí está el texto. Y para hacer más digerible todo esto ahora, no lo voy a leer completo porque ustedes conocen tal vez mejor que yo todo lo que ahí aparece, la narración de la muerte de Moisés. Algunos han dicho que ahí está la mano de Josué. Ojo, todas estas explicaciones que provienen de la apologética, uno tiene que tratarlas con mucho cuidado, porque son especulaciones al final de cuentas. Y uno debe reconocer cuando uno está apuntando un hecho y cuando uno está haciendo una especulación. Todos debemos tener esa integridad intelectual de poder hacerlo. Uno tiene que, así como Pablo en algún momento dijo, esto lo digo yo, no lo dice el Señor, nosotros también tenemos que tener la integridad intelectual de decir, mira, esto pudiera ser, pero no plantearlo como una cuestión de plano que es un hecho. Entonces, algunos han dicho que ahí está la mano de Josué, que él habría terminado de escribir el libro. Ahora, frente a esa explicación que es frecuente, yo tengo dos objeciones. La primera de ellas es que el estilo literario con el que se termina de escribir el libro es igual al resto de la obra. Y en crítica lingüística es posible identificar cuando hay un cambio de mano, cuando hay un cambio de estilo. Es posible identificarlo. En este caso, la obra guarda una unidad bastante defendible. Y el segundo lugar es que de repente nosotros tenemos una visión de alfabetización de esa época muy alta. O sea, pensamos muy en alta estima de la alfabetización que había en ese tiempo. Porque claro, hoy día casi todo el mundo sabe leer y escribir. Incluso, aún en nuestra sociedad alfabetizada, son pocos los que leen bien y los que escriben bien. A pesar de tenemos años y años de escolarización. Esto nos pasa constantemente cuando vamos al texto bíblico. De repente si uno no lee bien, de repente uno puede terminar enseñando algo totalmente distinto a lo que el texto dice. Ojo. Y en el tiempo en que la obra está situada, la alfabetización virtualmente es nula. Porque la alfabetización surge como una necesidad de registrar primero transacciones comerciales. O sea, quiero saber cuántas ovejas tengo y cuántas ovejas vendí y tengo que sacar un cálculo y ahí comienza la racionalización y empiezan a aparecer estos registros por escrito. Pero en el mundo antiguo, alguien como Josué, alguien como Moisés, que el texto mismo dice que había sido educado en toda la sabiduría de los egipcios, pero alguien como Josué, que estaba viviendo en un tiempo de supervivencia, básicamente, y de escape, no hay mucho tiempo para poder desarrollar ese tipo de habilidades que requieren medios técnicos que no están al alcance en ese momento. Esa es una de las objeciones para decir Josué continuó. Pero la primera objeción aquí es que de autoría para Moisés es que el texto narra su propia muerte. Otra objeción son las referencias en tercera persona. Voy a permitirme leer lo que dice ahí en Números 12, del 2 al 4. Fíjense, está en tercera persona. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. ¿Te das cuenta que está todo construido en tercera persona? Hagamos memoria de lo que aprendimos alguna vez en la escuela en nuestra clase de castellano o de lenguaje, como se llame, donde viven. Uno en algún momento tuvo que hacer el ejercicio de identificar el tipo de narrador de una obra. Y hay un tipo de narrador que se conoce como narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el que sabe todo lo de los personajes, sabe hasta lo que piensan. Y esto
este tipo de narración es propia de dos tipos de narraciones. La primera, aquellas narraciones en las que son totalmente inventadas, y en el segundo caso, las narraciones en las cuales el narrador ya cuenta con todos los antecedentes antes de comenzar a escribir. Son las dos formas en las cuales se manifiesta un narrador omnisciente. Y aquí, la forma en que está redactado este pasaje de Números y otros más, traje este porque es muy evidente, es de tipo narrador omnisciente. Y además un elemento pintoresco. ¿Qué es pintoresco solamente? ¿Okay? No lo voy a poner así como un gran elemento. Es que este pasaje, Moisés es descrito como el hombre más humilde del planeta. Cuestión que probablemente el hombre más humilde del planeta no habría escrito. ¿Ah? Tenemos otra más. Otra objeción para que Moisés sea el escritor de la Torá son las inconsistencias geográficas. Las inconsistencias geográficas en este caso tienen que ver con la forma en que la redacción da indicios geográficos que el autor, en el caso que fuera Moisés, no podría utilizar. Por ejemplo, Deuteronomio 1.1, que ahí está, dice: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando estaban en el desierto. Fíjense la redacción. Cuando estaban en el desierto, al este del río Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, y entre las regiones de Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Deuteronomio 1.1 se redacta como si todo lo que está por narrarse, o sea, el libro completo, ya ha ocurrido, y quien lo escribe está al oeste del Jordán, ya en la tierra prometida. Espero que se alcancen a dar cuenta de eso, si no lo podemos hablar después. Porque está diciendo, estas son las palabras que Moisés, ya acá tenemos mezcla de dos, hay tercera persona y está una inconsistencia geográfica. Las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando estaban en el desierto. Es decir, ahora ya no están en el desierto. Al este del río Jordán. Es decir, ahora se está escribiendo del otro lado. Y tengo una última más. Pudiéramos seguir sumando, pero creo que estas son suficientes como para encender la investigación, que es uno de mis objetivos hoy día. Los anacronismos. ¿Ok? Un lector que dé por sentada la autoría mosaica deberá hacerse cargo de ciertos anacronismos. Es decir, en este caso me refiero a anacronismos, a elementos de un tiempo futuro que están presentes en la narración, que en este caso, suponiendo que fuera Moisés, el escritor no pudo haber tenido acceso a esa información. Ya leamos. Deuteronomio nuevamente, 34, versos 10 y 12, dice: sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara, o quisiera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó a hacer en Egipto contra el faraón, etcétera, etcétera. Dice, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés. ¿Qué significa? Que el escritor conoce a otros profetas posteriores a Moisés como para poder compararlo. Nunca más hubo en Israel otro profeta. Ha pasado el tiempo. Génesis 36:31 dice: estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes que los israelitas tuvieran rey. ¿Qué significa eso? Que al momento que se está escribiendo, Israel ya ha tenido rey. Si dice, estos son los reyes que estuvieron en Edom antes que los israelitas tuvieran rey, quiere decir que en Israel ya hay reyes, o hubieron reyes. Alguien pudiera decir, no, es que sí, porque el argumento apologético puede agarrarse de un montón de cosas, y puede decir, no, pero es que a lo mejor ellos esperaban tener un rey.
Es como si yo dijera, mira, eh, en Chile se inventó, no sé, tal o cual cosa antes de que los chilenos llegaran a la luna. Y alguien podría decir, pero si ustedes nunca han llegado a la luna. No, pero es que, por eso, antes. No tiene lógica. No tiene lógica. ¿Ok? Aquí el escritor está escribiendo en un momento en donde, tomando los dos ejemplos, donde ya hay otros profetas para comparar a Moisés, y en donde ya hay reyes. Y de hecho, aunque no hubieran reyes, el solo hecho de listar a los reyes de Edom, uno puede sacar la cronología de los reyes de Edom e inmediatamente posicionar que el relato es posterior a la fecha que tradicionalmente se ha situado el Éxodo. Que usualmente los más tradicionales han situado el Éxodo en el siglo XV antes de la era común. Y los reyes que se citan de Edom son posteriores. Entonces ya tenemos ciertas inconsistencias, anacronismos, como para poder afirmar de que es Moisés de puño y letra el que lo escribe. Entonces, conviene hacernos tal vez la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor de la Torá? Porque de repente pareciera que nos vamos quedando huérfanos de autor. Entonces, ¿quién es el autor de la Torá? ¿Cómo agarro este asunto si hay argumentos por acá que me impiden? ¿Cómo agarro este asunto? Y acá voy a pasar de forma, perdón, yo no sé si estoy pasando cosas que otros profesores van a hacer o ya hicieron, por eso voy a pasar de forma rasante, no voy a profundizar en esto, porque si me pongo a profundizar, corro el riesgo de que de repetir información o de adelantarme información que ustedes van a recibir. Así que voy a pasar de forma rasante, meramente informativa. Ustedes, si quieren, después investigan. Voy a hablar acerca de algunas hipótesis sobre la autoría de la Torá. Pero, ojo, ninguna, hago la aclaración inmediatamente, o sea, no nos vamos a encontrar aquí con que en algún momento alguien va a decir, ok, voy a decir al final, ok, no fue Moisés, fue Carlitos. No va a apuntar a ninguna persona en particular. Todas las hipótesis apuntan a un trabajo colectivo de recolección, de interpretación, de registro, de transmisión, ¿ok? Siempre es una cuestión colectiva. Yo sé que de repente eso puede asustarle a mucha gente. Yo lo encuentro, honestamente, sin querer ponerle fichas a mi favor en este asunto, yo encuentro maravilloso cuando en vez de que sea una sola persona, es un colectivo de personas el que está involucrado en un texto. A mí me parece maravilloso porque, para empezar, eso significa que el texto viene de un consenso comunitario, y en el texto bíblico constantemente se nos muestra cómo es que Dios funciona a través de la comunidad. La narrativa nos muestra una familia, nos muestra un pueblo, nos muestra discípulos, siempre hay un colectivo. Y entonces, a mí, lejos de asustarme, me entusiasma mucho. Okay, démosle un vistazo a estas teorías tenemos la hipótesis documentaria, que es tal vez de las primeras que surge a modo de explicar cómo es el tema de la autoría de la Torá. Tenemos un esquema ahí donde se nos muestra la monarquía unida y luego la separación y los momentos en los cuales surgen estos documentos, porque está la hipótesis de que hay un documento J o yavista, documento E o eloísta, documento D o deuteronomista, documento P o fuente sacerdotal. Entonces la hipótesis original dice que J fue escrita en el tiempo de Salomón, cuando aún el reino estaba unificado. La fuente E sería un producto del reino del norte una vez que el reino se divide. Que la fuente deuteronomista habría sido escrito durante el periodo del reinado del rey Josías. De hecho, cuando encuentran, al parecer, un fragmento de Deuteronomio en el templo, haciendo aseo en el templo. Y P
o la fuente sacerdotal habría sido escrita en el tiempo ya del segundo templo, precisamente el tiempo que se necesitaba organizar los detalles del ritual del templo, y considerando que ya no existía una monarquía que le diera sentido de identidad nacional, la religión pasó a ocupar ese lugar. Eso es lo que nosotros encontramos como un flujo en la cuestión ideológica de la Biblia hebrea. Esta es la hipótesis documentaria en su estado más básico. Hay mucha gente que dice esta hipótesis está superada, aunque vale decir de que hay autores de hoy en día que la han retomado y la han refrescado. Uno de ellos es Joel Baden, no Joe Biden, es el presidente de Estados Unidos, este se llama Joel Baden, después le paso el nombre, y hace una revisión de la hipótesis documentaria de una forma bien interesante. Por supuesto hay variaciones que seguramente ustedes van a encontrar cuando ahonden sobre el tema, y finalmente estos documentos se habrían combinado en algún momento del periodo correspondiente al Segundo Templo para dar entonces a luz la Torá. Todo un trabajo muy desarrollado a través de la historia de la nación. Tenemos otra teoría, o hipótesis, la hipótesis suplementaria. Al igual que la hipótesis documentaria, esta hipótesis también tiene algunas versiones, más de una. Y esta teoría introduce un elemento distinto, porque esta teoría no considera que los reinos de Israel y Judá alguna vez hayan estado unificados para luego separarse, sino que esta hipótesis, trata a ambos reinos de manera independiente. Van por carriles separados. Habría sido escrito durante el reinado de Josías, como lo vimos en la otra hipótesis, y este habría sido el momento justo en el que el monoteísmo, ya hablamos acerca de eso en clases anteriores, no es exactamente monoteísmo, enoteísmo tal vez, se transforma en el ideal a seguir. ¿Okay? Antes de eso tenemos evidencia de mucha idolatría, mucha idolatría, pero en el tiempo de Josías está este llamado a vamos a adorar solamente a Yahvé. Un cambio importante en esta teoría es que se propone una fuente combinada, ya no es J y E, sino una fuente combinada, J-E, yavista, elohista. Y vendrían a ser una fuente suplementaria, ya no dos fuentes distintas. Y esta se suplementa con el documento deuteronomista en el tiempo del exilio, como ahí bien aparece. Luego viene la fuente P, o sacerdotal, que se le suplementaría en el tiempo del Segundo Templo, añadida, por supuesto, por los sacerdotes. Y aquí aparece una letra nueva, que es la letra R. Y la letra R significa redactor. Entonces, el redactor llega justo al final. Y entonces este redactor final, que por supuesto es un colectivo, unifica el material. Toma todo lo que ha heredado, se unifica, añade tal vez ciertos elementos en la redacción final y finalmente queda la Torá. Y tenemos una tercera hipótesis. Ojo, hipótesis. Yo no estoy diciéndole aquí, esto tienen que creer, esto es una hipótesis. Lo que vemos en amarillo es lo que antes llamábamos JE, que en la anterior estaba en otro color. A ver qué color tenía. No, es la misma, J. Pero aquí está separado. ¿Ok? Esta es la hipótesis del origen dual, donde habla de que esta fuente JE, que aquí la vemos separada, estaría mezclada en las diferentes tradiciones del norte y del sur. ¿Ok? Por ejemplo, la tradición del norte tendría este elemento de Moisés. Y ahí hay una tradición que habla del origen y de la tradición por ese lado, mosaico. La tradición del sur traería la parte de los patriarcas, al menos de una parte importante de los patriarcas. Estas tradiciones se habrían desarrollado de manera separada y habrían sido combinadas por el escritor sacerdotal en algún momento de la historia.
Y aquí tenemos a D, que se desarrolló aparte, tiene un vínculo fuerte con la tradición de Moisés, porque está diciendo que la toma de Moisés se mantendría como una fuente separada. Este habría sido el primer texto en ser producido de manera formal, y nuevamente aquí se repite la idea de que eso ocurre en el tiempo del rey Josías. Y en este escenario lo que tenemos es esto. Re se sostiene como fuente independiente, pero en algún momento durante el periodo del Segundo Templo, sacerdotes en Jerusalén toman los relatos de estas dos tradiciones que flotan por separado, la del norte y la del sur, toman partes de una y de la otra para conformar un solo relato coherente, las ponen en conjunto con su propio texto, que es el texto sacerdotal que está ahí en rojo, y luego, en un estadio posterior, un redactor final, nuevamente entiéndase como un colectivo, hace ajustes por aquí y por allá y adjunta el relato de y surge la Torá. Las cosas buenas de esta hipótesis es que explica, o esto nos ayuda a poder explicar problemas de fechas, problemas en el conteo de los años en Egipto, por ejemplo, o nos ayuda a explicar los cambios abruptos entre Génesis y Éxodo, y los explica, la verdad que no dando una solución matemática para hacer calzar los años, simplemente se explica reconociendo que en este proceso de producción final de la Torá subyace el deseo de preservar la pluralidad de las tradiciones, y por eso es que hay tensiones, por eso es que hay contradicciones, por eso es que hay relatos dobles, por ejemplo. Simplemente se reconoce que se está trabajando con muchas fuentes y que al final aparecen un producto final, porque esa es una de las cosas que yo no he hablado y no voy a hablar en esta sesión, los dobletes que encontramos en la Torá. Si ustedes gustan, pueden buscar luego, investigar a lo mejor con ese criterio, dobletes o relatos dobles que hay en la Torá, en donde claramente hay una cosa que se dice y luego se vuelve a decir lo mismo. Y entonces ese es el asunto de las teorías que están acá. Y yo más o menos por acá es que quiero yo hacer el break. Yo no sé si estoy bien en la hora, si la chunté bien, Cristian, o no, pero aquí vamos a hacer el primer break. Tenemos mucho para masticar de esto, y de repente hablar de las letras y todo puede ser un tanto confuso, y de repente uno pudiera decir, esto es demasiado complicado, ¿por qué no nos acercamos mejor a la teoría de la navaja de Occam y decimos la explicación más sencilla, la más fácil, la que tiende a ser la más verdadera? El problema es que en textos antiguos eso se complica muchísimo. En textos antiguos eh, lo natural es ver una multicapilaridad de cosas. Y lo natural es ver un desarrollo en el tiempo de un texto. Textos que van siendo revisados y revisados. Y ojo, todas estas revisiones, yo sé que si alguien decidiera de que alguna de estas teorías le convence, yo no las estoy vendiendo, se las estoy mostrando solamente, alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué hacemos? Aquí, ¿dónde está el factor inspiración y todo eso? Bueno, eso es un tema que tenemos que resolverlo desde la teología, y cada cual a lo mejor de forma comunitaria conversarlo. Pero yo veo en esto, tal vez porque el primer golpe me lo di solo hace algunos años atrás, en el tiempo yo he visto de que aquí se vuelve a cumplir algo que lo puedo afirmar solamente desde la fe, no desde las ciencias bíblicas. Y es que de alguna forma Dios sigue escribiendo derecho en nuestros reglones torcidos. Nos tomamos un break, 5 minutos, y volvemos.
Se tomaron su agüita, su cafecito. Parece que siguen allá, parece que siguen en eso. Yo me traje mi mate. En la boda del cordero vamos a tener mate. Bueno, el mate, buen mate. Ok. Vamos entonces. Vamos, entonces esto se sigue grabando, así que está perfecto. Seguimos de una partimos de acá. Ok. Segunda parte de esta clase. El punto acá es bien sencillo, porque acá tengo una pregunta, ¿cierto? ¿De qué nos sirve analizar la autoría de la Torá a la hora, me faltó un D, a la hora de considerar la historicidad del Éxodo? Porque ese es el título de la clase. La clase pretende abordar el tema de la historicidad o no historicidad del Éxodo. Entonces, bueno, ¿de qué nos sirve analizar la autoría de la Torá a la hora de considerar la historicidad del Éxodo? Aquí el punto es bien sencillo, al menos el punto al que yo quiero referirme es bien sencillo. Y es el siguiente. Cuando nos abrimos a las autorías de composición diferentes a las que la tradición propone, y a fechas distintas a las que la tradición propone. Ya dije que la tradición va a ubicar el relato del Éxodo por ahí por el siglo XV, y algunos lo van a retrasar un poco para el siglo XIII, pero ese es el rango más o menos oficial para los que afirman la historicidad del Éxodo. Pero cuando nos abrimos un poco al tema de que la autoría puede ser distinta, nos podemos dar cuenta, y de hecho hago una recapitulación de una parte pequeñita, porque ya vimos, por ejemplo, que el texto compara a Moisés con otros profetas, lo que inmediatamente nos dice que la fecha de escritura es bastante posterior. Incluso menciona a los reyes de Edom y aclara que eso fue antes de que Israel tuviera rey. Es decir, por parte baja estamos hablando de redacciones iniciales del tiempo de la monarquía, de ahí para adelante, ¿ok? De ahí para adelante. Bueno, hay mucha tela que cortar ahí, pero no voy a meter en eso. Cuando consideramos todo eso, entonces también podemos considerar que el relato del Éxodo bien podría tratarse de un relato fundacional. Un relato fundacional que pretende construir una narrativa que sea capaz de darle cohesión a la nación en un tiempo en que la nación está saliendo de otro cautiverio, el babilónico. Es como decir, nosotros podemos reconstruirnos como nación después de este cautiverio porque ya lo hicimos una vez. Una vez ya atravesamos el desierto y surgimos. Pudiera ser por ahí el asunto, insisto, y no estoy diciendo que sea, estoy diciendo que es parte del razonamiento que puede haber ahí detrás. Nos podemos abrir a esas otras ideas de composición. Es decir, nos pudiéramos abrir a la idea de que el Éxodo, más que un relato 100% histórico, o un relato que tiene un núcleo histórico, porque yo creo de que el Éxodo tiene un núcleo histórico, hay que definir el tamaño de ese núcleo. Pero, aparte de eso, el relato busca comunicar ideas teológicas, más que historiográficas o históricas. Mira, para que lo entendamos un poquito mejor o nos suene más familiar. El fenómeno de mirar al pasado y darle una interpretación teológica no es ajeno a nosotros. No es un invento que a lo mejor hoy yo estoy diciendo para explicar algo. No, este fenómeno no es ajeno a nosotros. Mira, quiero invitarte a considerar lo siguiente.
Todos miramos al pasado desde nuestra perspectiva teológica. Todos nosotros. ¿Cuántas veces, le pregunto a las personas de fe acá, cuántas veces, mirando al pasado, hemos dicho, Dios preparó las cosas y me abrió esa puerta de trabajo? ¿Cuántas veces o lo hemos dicho o lo hemos escuchado? O hemos dicho, Dios obró un milagro en esa enfermedad, aun cuando esa persona estaba en tratamiento médico, o tuvo una operación. En el momento que vimos la sanidad, lo interpretamos y dijimos, Dios obró algo ahí. Y yo, créanme, no estoy juzgando esas declaraciones para nada, me parecen que son sumamente legítimas y cada cual sabrá cómo mira su historia. Pero precisamente ese es el punto. Miramos la historia y la interpretamos conforme a nuestras convicciones teológicas. Es posible que cuando una persona se va a una iglesia, por ejemplo, en el lugar de donde se fue, se despierte una crítica acérrima a la persona que se fue, desaprobando esa decisión, por ejemplo, y alguno pudiera incluso decir que Satanás llenó de soberbia a esa persona. Pero cuando al domingo siguiente esa misma persona decide asistir a otro lugar, en ese lugar tal vez la narrativa sea de que Dios trajo a esta persona. Todo desde nuestro ángulo teológico. Son ejemplos sumamente triviales, pero que nos pueden ayudar a entender esto que todos hacemos. A alguien le puede suceder una tragedia y puede decir, este es un castigo de Dios. Eso es una visión teológica. O alguien puede decir, esto es una prueba de parte de Dios. Alguien puede golpear una puerta y puede decir, no se abrió. Eso quiere decir de que Dios no quiere que pase. Pero otra persona puede decir, no, ese es Dios diciéndote, esfuérzate. Hazlo de nuevo. Inténtalo una vez más. Mismos eventos, distintas aproximaciones teológicas. Es decir, cuando digo que en el texto hay una aproximación teológica, no estoy hablando de un fenómeno que sea desconocido para nosotros. Nosotros lo hemos hecho, gente que nos rodea lo han hecho. Y también los escritores del texto bíblico lo hicieron. Y lo hicieron con intenciones de poder proveer una narrativa fundacional que promoviera la unidad nacional, que promoviera la polémica contra otras culturas y sus religiones, porque si bien hemos visto que hay similitudes con otras culturas, vemos que el relato bíblico eleva la exigencia moral y el estándar. Entonces, ahí hay un acto polémico, ¿ok? O para llevar al pueblo del Señor a más devoción, etcétera, etcétera. Las razones pueden ser muchas. Hagámonos otra pregunta. Ya saliendo de la parte teológica, porque sentí que había que aclarar un poco eso. Saliendo de lo teológico, volviendo a lo más científico. Pregunta. ¿Existe evidencia arqueológica? Porque ese es el asunto. ¿Existe evidencia arqueológica que nos permita afirmar la narrativa del Éxodo? Tenemos que preguntarnos, a ver, ok, cuando hablamos de evidencia arqueológica, ¿qué es lo que esperamos encontrar? O sea, ¿qué nos haría pensar a nosotros que esa evidencia, o sea, que eso que se encontró, que ese hallazgo, es evidencia de la historicidad de la narrativa del Éxodo? Ok, uno pudiera esperar encontrar cosas como registros egipcios sobre la presencia de Israel en Egipto. Como mínimo, debiéramos encontrar algo así. Alguien puede decir, no, pero es que los egipcios pueden borrar esos registros para que no quede precisamente registro de una derrota tan terrible. Bueno, la única forma en que nosotros nos hemos enterado de que en algún momento una nación, un imperio intentó hacer eso, es que no le resultó. O sea, que de alguna parte quedó el registro de algo, en algún lugar. En las naciones circunvecinas, yo puedo borrar mis registros, pero las naciones circunvecinas,
pueden mantener ese registro, porque Egipto no es una nación menor en el concierto de naciones que está ahí, es tremendamente importante. Entonces uno esperaría encontrar registros egipcios o fuera de Egipto de la presencia de Israel en ese lugar. Uno pudiera encontrar, por ejemplo, registros de las plagas que son tan terribles. En especial, yo me animo a decir que por cuestiones cúlticas uno esperaría encontrar registro de la muerte de los primogénitos, que es tan terrible, tan terrible. Y finalmente uno pudiera encontrar restos de la cultura material de los israelitas, sobre todo en la ruta de salida. Y aquí me van a disculpar, espero que nadie sea tan escrupuloso, pero hablando de, ya me van a entender por qué lo digo. Hablando del éxodo propiamente tal, uno pudiera entonces deber encontrar, ya saliendo, ya en la ruta, uno debiera poder encontrar vestigios de un paso por el desierto que sea congruente con la cantidad de personas que salió, que el registro bíblico nos entrega, y también congruente con el tiempo que estuvieron asentados en esa región, con 40 años. Y cuando estoy hablando de vestigios, estoy hablando de vasijas, ¿no? Trozos de vasija, restos de fogatas, donde uno diga, al parecer aquí era un espacio que se utilizaba por X cantidad de tiempo, hay un estrato de cenizas que a lo mejor corresponde a la época, cosas por el estilo. Estoy hablando de utensilios domésticos, y aquí es donde espero que nadie se me moleste. Estoy hablando incluso de heces, excremento, lo cual no es de desestimar. Tanto es así que le hice un slide. Ok. Profesor, en arqueología le decimos cuprolito. Es coprolito cuando se transforma en piedra. Claro. Yo en este caso, claro, en esos casos serían, ¿este es una frescas? ¿Cómo lo podría decir? serían heces arqueológicas. Ok. Pero no me crean, después pregúntenle a Henry, él es el que sabe, porque él puede decir, no, la palabra coprolito abarca más. Y si me lo dice Henry, él es el experto en arqueología, pero pregúntenle a él. Ok, veamos esto que está acá. Una persona defeca un promedio, o sea, entre 100 gramos y 250 gramos al día. El Éxodo nos dice que salieron 600.000 hombres, ¿cierto? Cuando hace el conteo de hombres, de varones, son en edad de guerra, por lo tanto hay que asumir de que estos hombres representan núcleos familiares. De ahí se ha llegado a la idea de que pueden haber sido de forma muy conservadora, algunos que tiran mucho más arriba, entre 2 a 3 millones de personas. Yo propongo la siguiente estimación, una estimación no conservadora, es menos que conservadora, es todavía más abajo. No nos vayamos a 250 gramos de heces diarias, vámonos a 150 gramos, o sea, apenitas más del mínimo por persona. Y no hablemos de 2 o 3 millones de personas, no. Hablemos de 1 millón de personas. Y 40 años en el desierto. Eso significa que esa población tendría que producir, no sé si la palabra producir está bien usada, parece no es un producto como tal, pero debiera generar, ¿ok? 150.000 kilos de heces diarias. Eso significan 4.5 toneladas de heces por mes. Eso son 54 toneladas de heces al año. Y esas cantidades tendrían que ser multiplicadas por 40 años y observables en el trayecto que el texto bíblico propone. Y quise hacer el ejercicio con heces porque es una cuestión ineludible. Es ineludible. O sea, el texto, por ejemplo, alguien puede decir, tú no encuentras vestigios de cultura material porque el texto dice que no se les gastó el zapato, el calzado, el vestido. Entonces alguien pudiera decir, bueno, entonces no se le quebraron los utensilios, nada. Ok, pero es ineludible. Todo el mundo tiene que defecar.
Entonces alguien pudiera asumir que el vestigio material habría sido mínimo y degradable, ok, pero no puedes esconder arqueológicamente más de 2.000 toneladas de heces en 40 años. Y dicho sea de paso, no tenemos restos materiales en las distintas rutas propuestas para el éxodo, que hay algunas variantes ahí. Debo decir también, justo ahora, que no hay ruedas de los carros del faraón que tengan que ver con ese periodo, nada de nada. Si alguno de ustedes ha escuchado que se encontraron las ruedas de los carros del faraón y se han citado como prueba para el éxodo, yo lamento decirles que no se ha encontrado nada de la época que apunte al éxodo. Y sobre esto yo debo decir de que hay mucho falso documental en internet o gente que tiene algún tipo de, no sé, algo a nivel mental que gusta inflar ciertas cosas. No se ha encontrado nada de eso. No se ha encontrado el arca de Noé, que vienen diciendo eso desde hace más de un siglo, y ahora con inteligencia, y ojo, ahora con inteligencia artificial, no sé si ustedes han topado hasta incluso en los sitios y en las comunidades que se supone que son un poquitito más de gente que quiere estudiar culturas de Mesopotamia o el mundo antiguo, aparecen imágenes de vestigios que no existen, que están creados con inteligencia artificial. Y quiero decirles que cada vestigio, cada hallazgo arqueológico que sea de un valor significativo para explicar las culturas de la época, está forzosamente en algún museo. Está curado por hay un curador a cargo o curadores a cargo de esa colección. Están clasificados, identificados, o sea, categorizados. Por lo tanto, la primera pregunta que uno debiera hacerse frente a cualquier cosa que uno ve en redes sociales o en otras partes, que dice esto es prueba para la vida, uno debe preguntarse, bueno, ¿en manos de qué museo está este hallazgo? Porque no solamente hay falsificaciones digitales, también hay falsificaciones materiales, en donde hay gente que hace ver las cosas como si fueran de una época para poder venderlas. Hay falsificaciones de ese tipo. Bueno, en este caso no tenemos nada al respecto. Entonces, hoy día tengo muchas preguntas. Tenemos que preguntarnos entonces lo siguiente. ¿Qué registro arqueológico tenemos? Porque bajemos la vara un poquito en algunas cosas. ¿Qué registro arqueológico tenemos que conecte Israel con Egipto? O al menos población semita con Egipto. Si no es Israel directamente, población semita con Egipto. ¿Qué tenemos? Ok, vamos a ver algunos hallazgos que conectan población de Canaán con Egipto y también a Israel con Egipto. En primer lugar, tenemos el registro de un historiador egipcio que vivió en el siglo III, antes de Cristo, por supuesto, en la era tolemaica, es decir, en un Egipto ya helenizado. El nombre de este historiador es Manetón. Obviamente eso no es Manetón, ¿ok? Ese es un escriba egipcio. Está ahí ilustrativamente nada más. No tenemos imágenes de Manetón. De hecho, no tenemos en la obra a la que voy a hacer referencia hoy día, que es la Aegiptíaca, no tenemos un volumen que venga de Manetón. La tenemos salvada porque otros historiadores usaron el material de Manetón para explicar otras cosas y citaron su material. Y de esa manera se reconstruyó el material de Manetón. Manetón es un historiador que, pese a estar tremendamente distanciado de los eventos que registra, ha recibido sorprendentemente mucha ratificación por parte del hallazgo arqueológico. Es decir, sus registros se han probado ser confiables gracias a que ciertos descubrimientos han reafirmado ahora desde la arqueología lo que Manetón ya había escrito. Entonces, en este texto que yo les acabo de mencionar, que está ahí escrito, que es del 3
bueno, antes de Cristo, que es la aegiptíaca, Manetón es el primero en hablar de los siguientes personajes. Es el primero de hablar de los Ixos. Los Ixos es la versión helenizada de Heka Hasut o Heka Hasut. Mi egipcio no es muy bueno. Que significa gobernantes de países extranjeros o gobernantes de países montañosos. Ese es el significado. Que eran invasores que venían del este del delta del Nilo. Y estos invasores se hicieron del poder del Bajo Egipto en un momento en que Egipto estaba debilitado por conflictos internos. Entonces Manetón dice, y lo que voy a leer, lo leo de una obra de Flavio Josefo en donde cita a Manetón. Al parecer Flavio Josefo tiene acceso al texto de Manetón que hoy día no tenemos. Y citando a Manetón dice, durante el reinado de... Tengo que agrandar aquí porque mis ojitos no son tan buenos como eran antes. Durante el reinado de Tutimeos, la ira de Dios se abatió sobre nosotros y de una extraña manera, desde las regiones hacia el este, una raza desconocida de invasores se puso en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente eligieron como rey a uno de ellos de nombre Salitis, el cual situó su capital en Menfis, y exigiendo tributos al Alto y Bajo Egipto. Y sigue escribiendo. El texto va a continuar diciendo que este rey Ixo finalmente encuentra la ciudad de Avaris, y esa ciudad la va a fortificar, la fortifica, la hace su capital, y es precisamente ahí, en Avaris, que se encuentra un sitio arqueológico llamado Tel el Dabá, que da cuenta de la cultura material de los Ixos. Y al analizarla, se dan cuenta de que son pueblos provenientes de Canaán, porque hay construcciones, casas de estilo cananeo, hay tumbas, hay objetos propios de la cultura cananea. Cuando hablo acerca de casas de estilo cananeo, me refiero a que son casas similares en distribución y tamaño a otras casas de similar periodo encontradas en otras ciudades de Canaán. Corresponden al estilo que se hacían en Canaán. Y en la ilustración ahí, chiquita, está el faraón Amosé I derrotando a los Ixos, o terminando de derrotar, porque se demoraron un poquito en sacarlos, pero los expulsaron. El tema fascinante, el tema de los Ixos. De hecho, hay otros grupos también que se pueden ver asociados a los relatos del Éxodo. No los voy a ver hoy día por cuestiones de tiempo. Por ahora, esta es una de las pruebas que tenemos de presencia cananea en Egipto. Pero directamente de israelitas no es esta. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos más. No es que aquí no estamos con las manos vacías. Tenemos cosas. Tenemos la estela de Merneptah. Y ahí puse la estela, puse el fragmento que es en donde está la parte que nos interesa. La estela de Merneptah es una roca de granito inmensa. Data del 1208, 1210 antes de la era común aproximadamente. ¿Y qué es lo que hace esta estela? Registra en la parte inferior las victorias del faraón Merneptah en territorio de Canaán. ¿Ok? Dice que Canaán y sus ciudades-estados, bueno, perdón, déjame revisar acá. Permiso, voy a... Las alergias de estación no me hacen bien. Decir lo siguiente, la ciudad, Canaán y sus ciudades-estado fueron vasallos de Egipto durante cientos de años. Más o menos entre el 1550 y el 1070 antes de la era común. Canaán fue territorio egipcio. Habían ciudades-estados que pagaban vasallaje a Egipto por
protección y básicamente para que no los destruyan. Y prueba de ello es la cultura material y las influencias de Egipto en la región. Y también el intercambio de correspondencia. A lo mejor podríamos haber puesto el intercambio de correspondencia también entre las ciudades que habían, entre esas ciudades y Egipto. Y de hecho, pudiéramos destacar las cartas de Amarna, en donde se habla acerca de esta comunicación que hay entre Canaán y Egipto, Egipto y Canaán. Ahora, si se acuerdan un poquitito, seguramente esto les va a hacer sentido. Si consideramos lo que dijimos hace un rato atrás, que según los cálculos que se hacen desde las lecturas más fundamentalistas de la Biblia, el Éxodo habría sido en el siglo XV, algunos le ponen la fecha exacta, 1446, antes de la era común. Aún si hubiese sido en el siglo XIII, ok, entonces nos encontraríamos con lo siguiente. Yo no sé si alguien se ha dado cuenta, pero nos encontraríamos con el inusual fenómeno de israelitas huyendo de Egipto para llegar a una tierra dominada fuertemente por los egipcios, es decir, huir de Egipto para llegar a Egipto, lo cual no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Porque estás huyendo a un lugar que ya está dominado por vasallaje, por el mismo pueblo del que tú estás huyendo. Ahí hay mucho que masticar. Hay mucho que masticar. Leamos la inscripción. Leamos la inscripción para saber qué es lo que está diciendo. Dice, los príncipes, bueno, la inscripción de más arriba es solamente la sección que habla de Israel, pero yo voy a leer lo que está acá, que es un fragmento más amplio. Dice, los príncipes están postrados, diciendo clemencia. Ninguno alza su cabeza a lo largo de los 9 arcos. Lidia está desolada. Hati está pacificada. Canaán está despojada de todo lo que tenía malo. Ascalón está deportada. Géser está tomada. Yanoam parece como si no hubiese existido jamás. Y Siriar, o Israel, está derribado y yermo, no tiene semilla. Siria se ha convertido en una viuda para Egipto. Todas las tierras están unidas, están pacificadas. Lo interesante que han apuntado los egiptólogos, y esto también lo podrían conversar si se da la oportunidad con la profesora Marcela, es que el indicador que se usa para hablar de Israel no es el que corresponde a una nación, como antes se hizo con Libia, con Ascalón, no es como una nación o una ciudad-estado, sino más bien el indicador que se usa es para designar a un grupo de personas, todavía más primitivo. Es decir, al momento en que Merneptah pacifica Canaán, Israel está en Canaán, pero no parece estar aún confirmado como nación. Es interpretado como un grupo de personas de organización menor o inferior. A ver. Y esas son las conexiones que tenemos, que no son menores. Hay un núcleo histórico que habla de conflicto. Hay un núcleo histórico que habla posiblemente, cuando los Ixos son expulsados, bueno, se esparcen por la región y muchos vuelven a Canaán. Puede haber un núcleo, una tradición que luego es tomada, reinterpretada y transformada en un relato fundacional. Pero nos queda algo pendiente, y es algo pendiente de la clase anterior, lo relacionado a las influencias externas que podemos ver en la Torá en relación a las leyes de la Torá. Y vamos a andar rápido con esto porque no es como para pegarse cabezazos ahora, por lo menos. Tenemos el más famoso de todos, que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto en alguna otra clase, que es el Código de Hammurabi. ¿Quién es Hammurabi y por qué estoy afirmando que acá hay influencias legales de este código en la Torá? Bueno, el consenso académico dice que Hammurabi fue el 6º rey de Babilonia entre los años 1792 al 1750 a.C., es decir, siglo XVIII, antes de nuestra era. Hammurabi es conocido por establecer
un sistema de leyes llamado el Código de Hammurabi, y es uno de los primeros códigos legales de la antigüedad, por lo menos en extensión, posiblemente sea el más importante. Hay más antiguos, sí, y los voy a mencionar en un momento, pero este es de los primeros que hubieron en la antigüedad. Este es un código que los historiadores dicen de que buscó unificar a los otros códigos que ya estaban existentes en las ciudades del imperio. Y al unificarlo, de la mano de Hammurabi, se le da un carácter solemne y también de revelación divina. Se ordena que una copia de esta estela, de este código, se instale en cada plaza del imperio para que todo el mundo pueda leer las leyes que van a regir el imperio. Esta es una estructura de más o menos 2 metros, un poco más de 2 metros, 2 metros 20 me parece, de alto, que está escrita en acadio. Observemos esta imagen. La estructura tiene la semblanza tiene una estructura como si fuera un monte. Tiene el redondeado y todo, y en la parte superior de esta estela figuran Hammurabi y Shamash. Ojo, en Babilonia el dios patrono es Marduk, no Shamash. De hecho, Marduk es mencionado en la estela junto a otros dioses, pero Shamash es el dios de la justicia, que aquí aparece entregándole las leyes a Hammurabi. Lo que tiene una cosita parecida a Moisés en el monte recibiendo las leyes de parte de Yahvé. Shamash es el dios de la justicia y Shamash es el dios que dicta leyes para el beneficio de los humanos, y aquí se las está entregando a Hammurabi. Este es un código que antecede por mucho a las leyes de la Torá. Y esta es la propuesta que yo pongo a disposición de ustedes y es la forma en que yo lo alcanzo a entender. Judá debió haber tenido conocimiento, haber conocido este código al momento en que fue llevado cautivo a Babilonia. Si había un lugar donde tenía que estar esta ley puesta en lugares públicos, era precisamente en Babilonia. Ahora, veamos algunas de sus leyes y las similitudes que guardan con el texto bíblico. Y no se asusten, nos queda tiempo para conversar, creo, algo. Esta es la última diapositiva. Puse solo 3 paralelismos. Hay más, hay muchos más, pero puse 3 por comodidad. Veamos. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso está en Éxodo 21. Hammurabi 196 dice, si un hombre destruye el ojo de otro hombre, su ojo será destruido. En Éxodo 21 también dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado. Si el buey era conocido por acornear y no fue guardado, su dueño también morirá. En Hammurabi 251 dice, si un buey de cuernos ataca a alguien y lo mata, el dueño no es culpable, pero si el buey tenía fama de ser peligroso y el dueño no lo controló, el dueño pagará una compensación. Fíjense, hay cosas muy similares, pero también hay cuestiones distintivas. O sea, cuando nosotros hablamos de similitudes, tenemos que entender implícitamente que también hay diferencias. ¿Ok? Y la última dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso está en Levítico. Y en Hammurabi 129 dice, si una esposa es hallada en adulterio, ambos, la esposa y el hombre con quien cometió adulterio, serán atados y lanzados al agua. Lanzados al agua no como broma cuando uno tira a alguien a la piscina, no, sino lanzados para que se mueran ahogados. Ahora, el código de Hammurabi no es el único código del mundo antiguo con el que podríamos establecer paralelos. Está también el código de Ur-Nammu, está también el código de Eshuna, y también hay otros más. Estos 2 que mencioné son anteriores incluso al de Hammurabi. ¿Ok? Son más breves. Y una característica interesante, por lo menos del código de Ur-Nammu, es que es un código que más que
pena física o pena capital, así como muerte, multa a los ofensores, de una u otra forma. Es interesante eso. Ok, mucho para procesar y seguramente mucho para conversar. Así que yo no voy a decir nada más por hoy. Y quisiera dejar entonces abierta la posibilidad de que podamos tener algo de conversación. Yo sé que el tiempo apremia, pero algo alcanzaremos a hacer. ¿No te parece, Cristian? Alcanzamos, ¿cierto? Sí, Alcanzamos. por supuesto, por supuesto. Y usted modera, Profesor, ¿cierto? Hay que ahí levanten la manito para... Ah, ok. Ok. Adelante. John. sí, no, estaba escuchando atentamente la clase, profesor. Y con respecto a todo lo que usted menciona, claro, uno se encuentra con bastante información en internet, con bastantes videos de supuestamente documentales que uno toma bastante en serio, algunos, por ejemplo. Y hay un documental que yo vi hace un tiempo y lo he visto 2 o 3 veces que se llama El Código Éxodo Decodificado, si no me equivoco. Es un documental de 130 minutos, en donde ahí el autor, o mejor dicho, el relator, habla con respecto a bastante evidencia con respecto al Éxodo. Y de hecho menciona probablemente a uno de los faraones que fueron o lucharon con Moisés, que fue Tutmosis III, si no me equivoco. Y también muestra evidencia en los escritos o jeroglíficos de ciertas tumbas donde aparecen mucha evidencia de pueblos semitas, por sus vestiduras, por los colores que tenían, por las túnicas que usaban. Entonces, ante toda esa evidencia, claro, usted de alguna forma nos llama la atención a no creer todo eso, porque supuestamente hay información, ¿cómo se llama?, manipulada y todo lo demás. Entonces, al final uno llega, ¿qué creer entonces? ¿Qué creer si supuestamente estamos ante una ciencia arqueológica en que nos está demostrando ciertos aspectos y ratificando antigüedad bíblica? Entonces, cuando usted menciona, por ejemplo, el tema de no encontrar evidencias, que también uno ha visto a través de internet y artículos en donde sí se encontraron, como usted mencionó, ruedas de los carros de los faraones en el mar, en la profundidad de todo lo que. Entonces, se ha encontrado también supuestamente evidencia en donde apareció en Arad, si no me equivoco, parte del Arca de Noé. Entonces podríamos decir que toda la documentación, toda la información que tenemos en internet podría calificarse como manipulada, como falsa, cuando solamente usted nos está mostrando solamente algunos atisbos de supuestas, que nos muestran un poco de la existencia de un pueblo semita en Egipto. No sé si me explico en la Sí, argumentación. sí, si te explicas y se entiende la preocupación también. Eh, de hecho, cuando yo digo que vivimos en una era de la información, hoy en este tiempo, quienes tienen la ventaja, entre comillas, son los que los que van a tener la ventaja son los que van a saber distinguir entre una información eh, manipulada de una información simplemente como tal. Eh, el documental que tú me mencionas sería interesante que me lo mandaras, pero creo saber cuál es. No me atrevo a decir es tal, pero me parece que está financiado por entidades que son confesionales. Ahora, no hay ningún problema. De hecho, el mundo confesional fue de los primeros en impulsar la búsqueda arqueológica. Porque ¿quién más que la gente que ama el texto bíblico va a querer invertir tiempo, dedicación en encontrar algo, cosas? Entonces, el problema es que a veces nosotros tenemos una suerte como de pareidolia intelectual. Y es decir, vemos algo y tratamos de buscarle sentido a ese algo de acuerdo a nuestro set de creencias. Como cuando, por ejemplo, nosotros vemos una nube que parece un hipopótamo, pero nosotros le encontramos aspecto de eso. O como cuando nos muestran, por ejemplo, mira, hace poquitito mostraron a lo mejor se han topado con esa imagen, que es una imagen de un dios mesopotámico, y al ladito ponen la misma imagen y dice Ecuador. Y ponen ahí como, ¿y esto cómo lo explicamos? Y la respuesta es muy sencilla. El de Ecuador es una falsificación.
Y, y- y era una falsificación. O cuando vemos imágenes de los mayas y nos muestran una imagen girada y lo que nosotros estamos viendo es un astronauta operando los controles. Es porque esa es la realidad que a nosotros no nos es familiar, por lo tanto interpretamos eso. Hay de hecho jeroglíficos, de hecho yo incluí uno acá, pequeñito, sí, a ver, en una vista previa, déjame revisar cuál era, de semitas en Egipto. Lo voy a poner ahora. Ahí, ¿se ve? Esa imagen Sí, chiquitita es una imagen mucho más grande, es una imagen mucho más grande, pero son cananeos, son semitas, se puede distinguir por sus cortes de pelo, el color de sus vestiduras, hay varios elementos distintivos, pero están mostrados no en el sentido de el relato del Éxodo, sino como evidencia de que hubo trato comercial. Y eso es innegable. Hubo trato comercial con las culturas de Canaán. Aparte del sometimiento de Egipto, lo hubo. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando encontramos un hallazgo arqueológico, alguien que dice, esto es un hallazgo arqueológico, uno tiene que revisar inmediatamente cuál es la institución de educación superior que está detrás de eso. ¿Quiénes están supervisando el trabajo de eso? Y si ese trabajo ha sido hecho documental, si tiene una seriedad arqueológica, va a ser publicado en revistas académicas para que quede a disposición de que sus pares, es decir, otra gente del mundo de la academia, critiquen el material y la metodología, porque ese es el formato en que funciona la investigación académica. Usualmente eso no ocurre. No digo que sea el caso porque no conozco detalles de ese documental, pero usualmente no ocurre. Como cuando dicen, imagínense, de repente los cristianos le damos explicaciones un tanto complicadas a algunas cosas que no son tanto. Por ejemplo, hay cristianos que piensan de que el mundo entero está buscando evidencias en contra de la Biblia. Por lo tanto, es bien sencillo decir, por ejemplo, bueno, si ese relato, ese asunto del monte Ararat, que se encontró algo, no ha salido a la luz, es porque quieren desprestigiar el cristianismo, quieren desprestigiar la Biblia. Hay un Dios que controla este mundo y es el dinero. Cualquier país que tuviera en su poder la evidencia de Arca de Noé, de rueda de carro de Faraón, mira, la vuelta de la fila para poder entrar a ese lugar daría la vuelta al planeta. Ese lugar se transformaría inmediatamente en el destino de un montón de gringos para empezar, seguido por todos los latinoamericanos que ya tienen un poco más de poder adquisitivo para ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque es reafirmación de un montón de cosas. Y ese país se llenaría inmediatamente. Estoy seguro de que el primer ingreso anual de ese país sería por concepto de turismo arqueológico. Existiría. La rueda del faraón la tendría que tener por derecho, si es que dicen la rueda del faraón, Egipto tendría que reclamarla y tendría que someterla a todos los análisis. Eso nunca ha ocurrido. De repente se nos muestra una foto de una rueda debajo del mar que pertenece a otros lugares y hay estudios que muestran de dónde es que se tomaron las imágenes, pero la edición de video hace ver como que me sumergí en un lugar y lo que estoy mostrando debajo del mar es el mismo lugar, cuando es otro. Ese es el asunto. Los países involucrados en la narrativa bíblica son los primeros que están interesados en tener esos hallazgos, porque significarían una derrama económica impresionante para ese país. La razón por la que no están es porque no están, porque no existen. No sé, ustedes tienen que haber escuchado, una persona, no recuerdo su nombre, debería acordarme de ese nombre, que dice que tuvo acceso al manto, el sudario,
y que tomó muestras de la sangre que estaba ahí y que la llevó a un lugar, que la rehidrataron y que le dijeron, oye, esta persona está viva todavía, dando a entender de que la sangre todavía tenía vida. Entonces, wow, ¿dónde está la prueba de eso? No está. O que el mismo investigador dice que debajo del Gólgota estaba enterrada el arca del pacto y que la sangre que derramó Jesús logró permear las capas de la tierra hasta caer sobre el arca del pacto, lo cual y le da una explicación teológica, y él dice que una persona le dio acceso a ese túnel para llegar ahí. El asunto es que pues no hay prueba, no hay absolutamente ninguna prueba de eso. Es un lindo relato que lamentablemente mucha gente creyó y mucha gente metió dinero también para financiar otras expediciones que finalmente no cosecharon más que lo que la gente quería seguir escuchando. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. También hay que tener cuidado con la academia que uno ve que se muestra muy en contra del texto bíblico, porque hay subjetividad en todas partes. Y así como pueden haber estudiosos que quieren demostrar que el texto tiene la razón, van a haber otros que van a querer demostrar que no. Pero esos están en la academia, se identifican mejor. Y finalmente es la información la que está sometida al escrutinio de los pares, la que se sostiene en el tiempo. Y cuando yo ponen imágenes o ponen cosas por el estilo, de repente, para no ponerme a preguntar o a discutir, a veces pongo simplemente fuente y le pongo la pregunta, y a veces dan la fuente y a veces no dan la fuente, porque no hay fuente a veces. Hay una imagen que pasó de mano en mano, de publicación en publicación, de reposteo en reposteo, y no hay fuente. Es complejo. Hoy día está complicado saber hacer esa distinción, pero mi recomendación es no entusiasmarse demasiado cuando uno ve algo y tratar de consultar por los lados, saber si hay más evidencia acerca de lo mismo, pero desde otras partes, desde otro lugar, otras universidades, otros grupos de excavación, otros realizadores. ¿Dónde está el paper de lo que se está mostrando en video? Porque una investigación así tiene que tener un paper. Nosotros tenemos a Juan Juárez. Sí. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Justo estaba escuchando acerca de las recomendaciones para poder tratar de tomar, creo que ya con pinzas un poquito los descubrimientos o lo que podría ser los hallazgos arqueológicos, ¿no? Ahora, si hablamos de pueblos que están involucrados, es Israel directamente y Palestina en los principales estudios arqueológicos que tienen que ver con lo que son las ciencias bíblicas. Pero también ahí está un tema controversial porque los dos están compitiendo por una legitimidad entre ellos para ver quién de ellos tiene la verdad o a quién realmente le pertenece como toda la tierra del Canaán, ¿no? Antiguo. Entonces, y muchas de las escuelas, muchas de las universidades prestigiosas están atrás de ello. Entonces, ¿qué filtro más podemos ponerle a eso? Porque tuve la oportunidad con el profesor Ismael de excavar allá y se notaba mucho que había a veces un tema de forzar un tema el texto para poder encajar a lo que se quería, ¿no? Al mensaje legitimizador estatal que quería darse. Entonces, yo entiendo que muchas de las evidencias arqueológicas, como arqueólogo, son muy importantes. Ahora, con el tema también que escuché con los rasgos, con los hallazgos que podría ser en un desierto, muchas veces tampoco como arqueólogo no es muy factible agarrar objetos o artefactos dentro de uno porque pierde el contexto total. O sea, por más que encuentre el Arca de la Alianza en medio del desierto, no podría asegurar que fuera ella, ¿me entiendes? Por el tema del contexto y de todo lo que se tendría que lograr.
Entonces lo que yo digo, porque veo que sí está muy, muy empapado del tema, es qué filtros más podríamos tomar para poder tener en cuenta los evidencias arqueológicas que se está dando. Gracias, Juan. Yo sigo sugiriendo que lo ideal es que sí, todo grupo de excavación está buscando algo, ¿cierto? Quiere comprobar algo de alguna manera. Usualmente, corríjanme si tengo una mala percepción, pero usualmente hay como una expectativa cuando se va a un lugar, o sea, porque si no, excavaríamos en el patio de la casa. Uno va a un lugar específico pretendiendo encontrar ciertas cosas. Eh, los entusiasmos iniciales usualmente se calman cuando la investigación se pone sobre el papel. Porque cuando se pone sobre el papel, entra a jugar el tema del juicio de los pares. Y es ahí donde la academia se encarga de autorregularse. Porque si, por ejemplo, tú escribes un paper y muestras cierta evidencia, van a querer primero tener acceso fotográfico al objeto, van a querer que ese objeto va a tener que estar curado en algún museo, en algún laboratorio, y van a necesitar información, datación de radiocarbono, toda esa información la va a tener que dar un laboratorio certificado, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante, todas las conclusiones van a tener que ser sometidas al juicio de los pares. Digo de los pares, no somos nosotros. Es gente que son otros PhD en arqueología, en asiriología, en lo que sea, para evaluar cuál es el peso específico que tiene ese descubrimiento. Ahora, cuando yo, por ejemplo, me aproximo al trabajo del profesor Israel Finkelstein, es bien complejo advertir en su trabajo, por ejemplo, una tendencia nacionalista en el sentido de que la mayoría de los textos que él ha producido y ha publicado usualmente terminan diciendo que los relatos que están en la Biblia no son como están. Y eso coarta un montón de líneas argumentativas que uno pudiera tener para decir, el registro arqueológico sustenta lo que dice en la Biblia. Como que va más bien por el otro lado, pero siempre puede darse. Siempre puede darse. Yo sugiero que si hay alguien aquí que le interesa la cuestión arqueológica, busque los journals, los diarios que se publican mensualmente, algunos son bimestrales, algunos los van desclasificando con el tiempo, otros hay que pagar una mensualidad para poder recibir en forma electrónica, y ahí está la discusión arqueológica al día, de lo que se va descubriendo y lo que va hablando uno y el otro. Y a veces un descubrimiento que todo el mundo dice, sí, esto es. Después de un tiempo alguien dice, lamentablemente alguien plantó esto aquí. No fue el equipo excavador, tiene que haber sido alguien hace 100 años, pero no pertenece a la época que se pensaba que era. Mi recomendación es ir a las publicaciones, a los diarios de las universidades que publican material arqueológico para ser sometido a discusión. Yo creo que ese es el lugar. Más que todos los influencers que pueden haber, más que material que puede ser muy bueno que hay en YouTube, más que todo eso, la discusión académica no ocurre en esas pantallas. No está ahí la discusión académica. La discusión académica ocurre en otros lugares. Ocurre en los simposios de arqueología, ocurre en estos encuentros donde se habla, y ahí hay un foro tremendo en donde dicen, bueno, aquí tenemos esto, y todos hablan desde su nivel de expertise, otro nivel de conversación, de los cuales uno termina bebiendo, ¿cierto? Las conclusiones, y aprendiendo, por supuesto, pero es ahí donde está el debate más serio. Gracias, Juan. Muchas gracias, profesor. Tenemos, yo creo que ya la última pregunta, Rodrigo Vázquez. Gracias, profesor. Bien breve, para no alargarnos tanto. ¿Cómo abordamos entonces
eh, esta perspectiva científica versus la confesional. ¿Me entienden a Sí, dónde bueno, apunta la pregunta? entonces, es breve pero va al hueso esa, a la columna vertebral. Es complejo. Es complejo porque nos encontramos en esa disyuntiva de que hemos ido al texto con la pretensión de que lo que estamos leyendo es historia pura y dura. Y al ir escarbando nos vamos dando cuenta de que aquí hay una construcción literaria que tiene objetivos muy buenos. La unidad nacional, el fortalecimiento de la fe, todos esos elementos. Alguien pudiera decir, no me importa el registro arqueológico, las conclusiones. Esto es así. La Biblia dice esto y lo voy a sostener. Sobre todo si de fondo tenemos está sonando la idea de la inerrancia, por ejemplo. Entonces, si yo sostengo una postura inerrantista, voy a decir cualquier cosa que sale fuera de la Biblia, no la puedo considerar porque la Biblia no se equivoca. Entonces ahí uno tiene que tomar una decisión intelectual y espiritual. En mi caso, yo sigo predicando de todos esos temas, pero nunca hablo acerca de esos temas diciendo que sucedieron tal cual. Tampoco digo que no sucedieron. Lo que a mí me ha permitido, y esto puede ser que sea una cosa mía, no tiene por qué ser del resto, lo que a mí me ha permitido aceptar la información que me brinda las ciencias bíblicas es lo siguiente. Dejo de pelear la batalla que pretende demostrar las cosas y me concentro en el mensaje teológico que subyace al asunto. Entonces dejo de buscarle las 5 patas al gato para ver cómo es que hago yo para hacer coincidir, por ejemplo, Génesis 1 y Génesis 2. O dejo de hacerme caldo de cabeza cuando leo que desde la 5ª plaga en adelante, en la 5ª se muere todo el ganado de Egipto. Pero en la 6ª me parece que al ganado también le salen úlceras. Y en la 7ª al ganado también le caen granizos, según el texto. Y uno dice, ¿a qué ganado? Si en la 5ª los mataron a todos. Entonces uno deja de pelear con eso y se empieza a dar cuenta, ok. Si aquí se trata, por ejemplo, de demostrar que Yahvé está haciendo justicia sobre los dioses de Egipto, a lo mejor puede haber otra lectura. Y uno empieza a agarrar, ¿qué deidades están representadas por distintas cuestiones? Entonces uno dice, por aquí a lo mejor va la cosa. Y varios otros elementos por el estilo, uno comienza a ver detrás del texto cuál es y uno a discernir un poquito cuál habrá sido la intención teológica que estaba ahí atrás. Para mí, eso ha sido lo que me ha resultado. Y con eso he podido tener paz. Pero sin lugar a dudas de que todo este tiempo en el cual uno va procesando, no solo lo de esta clase, yo imagino que hay cosas disruptoras que han escuchado en las otras clases. Este es un tiempo que lisa y llanamente no tenemos que tener miedo en darle el rótulo de que es una crisis. Cuando uno encuentra que su sistema de creencias está siendo desafiado por un tipo de información que está argumentado de una manera que parece plausible, uno experimenta una crisis. Y uno va a pasar por todas las etapas del duelo, porque uno tiene que dejar ir ciertas cosas que lo han acompañado a uno toda la vida. Y eso es doloroso. Hasta que uno en algún momento llega a un punto de equilibrio, de aceptación, y lo cual uno se da cuenta y dice, esto fue doloroso, pero ahora me sirve mucho. No para andar diciendo a la gente, porque esa es otra. De repente hay gente que actúa así. Oye, ¿tú crees en el éxodo? Sí. Y alguno
antes de decir cualquier cosa se ríen. Yo también creía en el éxodo. Y empiezan una conversación en un tono tan condescendiente y tan poco profesional, tan malo, que ¿cuál es el objetivo ahí? Ese no es el objetivo. El objetivo es poder darnos cuenta, bueno, qué es lo que dice el mensaje teológico y darnos cuenta cómo va la cosa ahí. Y uno va a ver que, por ejemplo, cuando ustedes revisen el video del profesor Filkenstein, él conecta cómo es que la tradición del desierto llega a las tribus del norte en palabras de los profetas como Oseas y Amós, porque hay referencias al éxodo ahí. Y él explica cómo es que se produce ese contacto y uno empieza poco a poco, a completar la imagen para poder más o menos darle algo de coherencia. Yo todavía no tengo una imagen 100% coherente porque hay muchas piezas que se están moviendo todavía. Pero desde mi experiencia es eso lo que yo puedo aportar. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias, profesor. ustedes y disculpen lo siguiente. Mis respuestas en esta área, como las preguntas que hace Rodrigo, nunca van a poder ser tajantes, porque estamos hablando de un proceso de asimilación de algo. Entonces, yo no puedo ser dogmático y decirle, tiene que hacer esto y esto otro, porque es un proceso personal en el cual vamos caminando. Por eso es que si alguien quiere hablar de estas cosas de manera más descarnada y lo quiere hacer a través de WhatsApp, ahí está mi número, hagámoslo, yo con todo gusto puedo acompañarles en ese proceso.